Les pido que tengan paciencia mientras les comparto mi historia. Eres una parte importante de ello, con muchos detalles grabados en los confusos recuerdos del pasado. Sorprendentemente, mi experiencia no se ajusta al concepto tradicional de abuso, ya que mientras estuve en cautiverio fui cuidada y alimentada adecuadamente. Mis necesidades fueron satisfechas excepto una: libertad. El punto de inflexión llegó cuando decidí ver a un nuevo terapeuta, el Dr. Malister, recomendado por un amigo que lo elogió por su eficacia para ayudarme a superar desafíos personales. Había ayudado a mi amigo a explorar aspectos desconocidos de su propia sexualidad, brindándole un viaje de autodescubrimiento. Al tener problemas para dormir, concerté mi cita y 2 semanas después me acosté en el sofá del Dr. Malister. Durante la sesión, el Dr. Malister utilizó una técnica de inducción de trance, llevándome a una cuenta regresiva desde 10. El momento fue tan repentino como un abrir y cerrar de ojos, pero todo cambió a partir de ese momento. Al salir del trance, noté un cambio peculiar en el comportamiento del Dr. Malister. Su expresión era extraña, como si estuviera extasiado o completamente iluminado. Fue entonces cuando, sorprendentemente, empezaste a hablar de aspectos de mi infancia, revelando conocimientos que no podrías haber adquirido de otra manera. Me ayudaste hábilmente a superar la pérdida de mi madre, brindándote más alivio en una sola sesión que todas las demás juntas. Interactué con alguien cuyas palabras eran crípticas para mí. Cuando tomó mi mano, sus ojos brillaron con la intensidad de un fanático. La necesidad de más información lo abrumaba y me pidió que le volviera a presentar lo que parecía ser un misterio creciente. Ante esto, di un importante paso atrás, perplejo por lo que me proponía. Al principio buscaba ayuda, pero de repente la situación se revirtió y ahora era yo quien necesitaba irse, para escapar de sus demandas. A pesar de los intentos de Malister de detenerme, logré salir por la puerta antes de que sus palabras pudieran limitarme más. La noche siguiente no le brindó un descanso adecuado, surgió una verdadera dificultad. A veces, mientras estaba acostado en mi cama, juraba haber oído susurros, pero lo atribuía a alucinaciones auditivas resultantes de las últimas 3 semanas de insomnio. La falta de sueño empezó a afectar mi vida cotidiana. Al salir de casa para trabajar o realizar tareas persistía la sensación de ser observado. Vislumbré brevemente figuras más allá de mi mirada directa, que desaparecieron cuando me volví para mirarlas. La paranoia, agravada por la falta de sueño, estaba devorando lentamente mi cordura. Una noche escuché abrirse la ventana de mi sala, inicialmente lo atribuí a mi creciente paranoia. Sin embargo, lo que parecían ser alucinaciones resultaron ser reales cuando la puerta de mi habitación también se abrió, revelando al propio Dr. Malister. Sus ojos tenían una expresión enloquecida y me insertaron una aguja en el brazo mientras estaba indefenso. Cuando desperté, me di cuenta de que estaba en un sótano luminoso, atado a una silla. El Dr. Malister se aseguró de que mis ataduras fueran cómodas mientras luchaba con mis extremidades pesadas y descoordinadas. Estaba sosteniendo una aguja, amenazando con sedarme nuevamente si no me calmaba. Me di cuenta de que esto no tenía ninguna connotación sexual ya que estaba completamente vestida, pero la idea de ser manipulada de esa manera era angustiosa. Malister justificó sus acciones afirmando que la información revelada durante mi estado inconsciente podría cambiar su vida. Anhelaba el conocimiento que yo poseía, incluso si dudaba de mis palabras. La serenidad que había sentido antes ahora pareció desmoronarse, mientras él expresaba remordimiento por sus acciones y la necesidad de poseer mis conocimientos para comprender plenamente mis palabras. Puedo asegurarte que mientras permanezcas a mi lado, no tendrás necesidad. Para mí, te has convertido en una deidad capturada, un ser que anhelo comprender. La noche que hablé extensamente con él, a pesar de mis gritos para que me fuera, resultó que me inyectaron algo que me indujo a un pacífico estado de inconsciencia. Así, me convertí en el dios cautivo del Dr. McAllister. Durante mi estadía nunca deseé descansar ni dormir, en parte debido al tiempo que pasé en estado catatónico. El Dr. Malister me mantuvo confinado en una gran zona subterránea, que yo consideraba el sótano. Me senté cómodamente en una silla espaciosa, con las manos sujetas a los brazos mediante suaves correas.
tenía un control remoto a mi alcance que me permitía ver la televisión mientras el médico no estaba. Si tenía hambre, podía presionar un botón y la esposa del médico me traía todo lo que quisiera. Al principio la situación no parecía tan mala. Mantenido en un estado de letargo por las drogas, disfrutaba de privilegios como mirar televisión y comer. Después de haber trabajado más de 40 horas a la semana y haber soportado una dieta de mala calidad durante gran parte de mi vida adulta, estas delicias parecían casi compensatorias. Sin embargo, no pudo escapar del estupor inducido por las drogas. Aunque podía consumir contenidos de televisión y audiolibros, la claridad para procesar mis pensamientos me resultaba difícil de alcanzar. Hubo días buenos, especialmente cuando el Dr. Malister todavía mantenía una fachada de normalidad en su práctica. Al bajar por la noche, compartía sus problemas conmigo y me pedía ayuda en una variedad de áreas, desde acciones y bonos hasta ideas e invenciones comerciales. Mi cabeza nublada intentó guiarlo de la mejor manera posible, incluso sin necesidad del estado inconsciente. Sin embargo, la recompensa por estas largas conversaciones era invariablemente una aguja en el brazo o el cuello, seguida de horas de inconsciencia. Recuerdo poco de aquellos periodos de apagón, afortunadamente, pero, en algunas ocasiones, me vi sumergido en un lugar oscuro, donde voces susurraban cosas ininteligibles y yo era incapaz de detenerlas. En una de estas situaciones, al volver en mí, sentí algo mojado en mi regazo. Mientras miraba hacia abajo, me di cuenta de que alguien había puesto una cabeza allí. Sorprendido, retrocedí, mientras mi cerebro empapado finalmente procesaba el impacto de la situación. Sin embargo, esta perturbación fue poco más que un escalofrío en el contexto de mi estado actual. Su cabeza lucía un fino cabello gris, un par de anteojos rotos colgaban de un lado de su rostro y su nariz estaba salpicada de venas rotas, resultado de toda una vida de consumo de alcohol. Inicialmente no la reconocí, pero al notar la familiar humedad en los pantalones de mi pijama, surgió una vaga sensación de familiaridad. El Dr. Malister, sentado frente a mí, observó expectante mientras literalmente dejaba caer un regalo en mi regazo. Lo miré con confusión, cuestionándome el porqué de esa actitud. Su respuesta me sorprendió un poco: dijiste que si realmente quería enfrentar la crueldad y el abuso que mi padre me impuso, debería destruir el ícono de mi padre dentro de mí. Por eso dije que quería reunirnos para discutir nuestro pasado y buscar la reconciliación. El Dr. Malister estaba entusiasmado con la idea. No nos habíamos visto en 20 años y, nos reconciliamos. Esperé a que se diera la vuelta, momento en el que le golpeé la cabeza con un martillo y lo estrangulé mientras luchaba en el suelo. Luego me deshice del cuerpo, cortándole la cabeza para demostrar que había seguido sus instrucciones, convirtiéndome en su leal discípulo. Al principio grité sin pensar, pero él simplemente se inclinó hacia mí, ajeno al ruido, y su cabeza golpeó el suelo a mi lado sin siquiera atreverse a reaccionar. Esa fue mi primera indicación de que las cosas que dije mientras dormía podían usarse de maneras que nunca había considerado. Después de este episodio, empezó a traer gente a verme. La primera fue su esposa, la rubia que me daba de comer. Ella lo abordó con escepticismo, ocultándole el secreto a su marido, pero dudando en aceptar esta nueva experiencia. Por nuestras conversaciones, supe que él temía que ella lo abandonara, a pesar de que disfrutaban de la estabilidad financiera de su matrimonio. Él me inyectó y ella, sentada a unos metros de distancia, se inclinó y lloró, agradeciéndome por ayudarla a ver la verdad. Admitió que se equivocó al dudar de su marido y de mí. Después de eso, se hicieron amigos y colegas, aunque algunos todavía parecían confundidos cuando me presentaron como el dios del conocimiento. Algunos se rieron, pensando que era una broma, pero se sentaron y hablaron conmigo, mirando a Malister con una expresión que parecía preguntarme si todo era una elaboración. Cuando regresaba de las siestas inducidas por Malister, el problema al final era siempre el mismo. Su sonrisa de incredulidad se convirtió en una expresión de éxtasis y admiración. Después de cada evento, me prometieron su eterna devoción, sin importar cuántos rogaron ser liberados. Con el tiempo, comenzó a formarse una especie de religión que se convirtió en un culto. Al principio eran unos pocos, 5 o 10, pero el número creció considerablemente.
Los seguidores, llamados Padre RS, me cuidaron en todos los sentidos, lavándome, alimentándome y atendiendo todos mis caprichos, excepto el más crucial, liberarme. Mis súplicas fueron interpretadas como pruebas divinas, poniéndolos a prueba para demostrarme su lealtad. Mientras gritaba, los llamaba tontos y trataba de liberarme físicamente, encontré resistencia debido al uso constante de sedantes y la falta de ejercicio, lo que me debilitó y debilitó. Mientras continuaba pronunciando palabras durante mi estado catatónico, Malister demostró los beneficios financieros que se obtienen con las acciones y las ventas de propiedades. La secta prosperó y afirmaba haber abandonado las adicciones, los problemas de salud mental y los traumas infantiles después de dedicarse a servirme. Malister, adicto a mi influencia, empezó a sobrepasar sus límites. Malister reunió a sus seguidores en su casa y se dio cuenta de que el espacio se estaba volviendo demasiado pequeño para albergarlos a todos. El otrora espacioso sótano ahora estaba abarrotado. Anunció el traslado a una nueva ubicación, donde todos podrían vivir indefinidamente, dejando atrás sus trabajos y sus vidas para cuidar a sus cautivas. El anuncio marcó una sombría transformación de las circunstancias. A pesar de ser adorado como una deidad, el sentimiento de poder nunca me envolvió, en cambio, permaneció como una mascota, con la libertad a solo una puerta abierta de distancia. Él, el dios cautivo de McAllister, no reveló la ubicación exacta, solo indicó que todos partirían pronto, preparándose para un extenso viaje. La felicidad irradiaba en los rostros extasiados de los seguidores al enterarse de la nueva dirección, pero un sentimiento de que nunca terminaría comenzó a impregnar mi ser. Mientras Malister traía gente a verme, tenía la esperanza de que alguien, al verme como él, tomara medidas para liberarme. Sin embargo, estas expectativas nunca se hicieron realidad y dudaba si algún día sería capaz de escapar de este cautiverio, incluso con el poder que aparentemente tenía sobre ellos. La extraña oportunidad llegó cuando todos me abandonaron para prepararme. Sentada en el lúgubre sótano, noté que mi pulsera estaba desabrochada, algo inaudito. Por un momento dudé, sin saber cómo afrontar este cambio. La energía que necesité para desatar la otra correa fue monumental, pero cuando finalmente liberé mis piernas, me puse de pie temblorosamente, mi mente como un hilo desenredado. La tarea de llegar a la puerta requirió un esfuerzo monumental, pero una vez allí, me detuve antes de entrar a la desolada cocina. Los gabinetes vacíos y las encimeras limpias indicaban que el lugar ya había sido preparado para la mudanza. Decidí arriesgarme y entré por la puerta trasera, pero mi intento fue interrumpido por alguien en la cocina. Apareció Malister, insistiendo en que volviera a mi asiento. Ignorándolos, los aparté del camino y corrí hacia el patio trasero, solo para ser sorprendido por altas tablas de madera que rodeaban el área. Muchas manos me agarraron, y con una aguja en el cuello, vi a Malister indicándoles que me llevaran al auto. Algún tiempo después, yacía en una cama elaborada, con las manos esposadas al marco. Esta fase marcó la culminación de mi encierro, ya que las drogas empeoraron. Malister y su círculo íntimo exploraron diferentes sustancias, como lo indicaron los documentos encontrados más tarde. La constante alternancia entre estados catatónicos y momentos de conciencia iba acompañada de risas y complacencia por su parte. En realidad, permanecí ajeno a todo en esos momentos, como un barco a la deriva en un mar del tiempo. Podría haber estado con ellos durante días, tal vez décadas, bajo su control, pero para mí, el tiempo eran solo islas a la vista, distantes y desconectadas. En ese momento, solo vi a los 5 miembros aproximadamente del círculo interno de McAllister. Sin embargo, estos hombres siempre se expresaron como si estuvieran prosperando. El humo del cigarro flotaba con frecuencia alrededor de mi cama, llenando el aire con el aroma de un licor caro. El constante zumbido de las conversaciones llenaba la sala mientras esperaban ansiosamente escuchar mis palabras, preguntándose qué más podían hacer para ganar más influencia. Me convertí en su oráculo, un dios cautivo en lugar de una deidad venerada, y amenazaron con explotarme. En los momentos que menos recuerdo, pasé muchos días en un estado de estupor negro. Cada vez que regresaba de estos trances, notaba un cambio en mi captor. Los ojos brillantes y absortos habían desaparecido, reemplazados por los ojos duros de un fanático resuelto.
Parecía angustiado, como si el peso de la información que yo le había compartido lo estuviera agobiando. Sin embargo, no entendí completamente esta carga hasta que un día todo llegó a un punto crítico. Un día, cuando regresé, encontré la luz intrusiva filtrándose en mi cuarto oscuro. Habitualmente guardado en una habitación persistentemente oscura, la puerta ahora estaba abierta y había algo dentro. Había otros en el suelo, pero ninguno se movió, dejándome confundido por la repentina quietud. ¿Estaban durmiendo o algo peor? Intenté alejar ese pensamiento, diciéndome a mí mismo que no podían estar muertos. Si todos estuvieran muertos, ¿quién me liberaría para no morir aquí también? Como respondiendo, una voz monótona dijo: «Hice lo que dijiste». Salté cuando me di cuenta de que una de esas formas caídas había sido él. Era Malister y su apariencia era salvaje. Su cabello gris estaba erizado en ángulos extraños y su rostro estaba salpicado de sangre. Su camisa estaba empapada con algo que colgaba sobre él como un trapo mojado. Parecía estar orando, pero cuando algo hizo clic en sus manos temblorosas, me di cuenta de que sostenía un arma. Por un momento temí que lo arrojara hacia mí, pero cuando lo movió debajo de su barbilla, mi miedo aumentó, temiendo que lo usara contra sí mismo. Subí lo más alto que pude, decidido a abandonar mi encierro. «Te veré en el otro lado», fueron sus últimas palabras antes de que la sangre formara una línea carmesí en mi rostro debido al disparo. De repente me di cuenta de que estaba solo. Por suerte alguien había oído el disparo. Estuve en cama durante 2 días antes de que el FBI comenzara su investigación del complejo. Descubrí que habían estado monitoreando a Malister durante algún tiempo, viéndolo reunir seguidores en su casa durante 2 años antes de trasladarlos al nuevo complejo. Prepararon un caso contra él, planeando cerrar su pequeño rebaño. Con la ayuda de su esposa, envenenaron el desayuno y convocaron a su círculo íntimo a una reunión antes del desayuno. Malister, gritándoles mientras estaban sentados, escuchó mis últimas divagaciones. Encontraron diarios que afirmaban que yo le había dado instrucciones, pero después de interrogarme decidieron que estaba loco. El agente McKidd sugirió que yo sería considerado una persona de interés, pero parecía que no estaba dispuesto a participar. Después de que se fue, noté que una grabadora sobre la mesa no funcionaba como se esperaba. Al comprobarlo, vi que la cinta que había dentro tenía la fecha de mi primera sesión con el Dr. Malister. No podía entender por qué el FBI tendría una cinta con esa fecha a menos que Malister la hubiera grabado por alguna razón. Volví a poner la grabadora, tratando de contener mi curiosidad antes de que me dominara. Entonces vi la cinta. Era una grabación de Malister diciéndome que mantuviera la calma y comenzara una cuenta regresiva desde 10. Su voz era desigual, muy diferente a lo que recordaba. Cuando llegué a 1, escuché su pregunta sin aliento sobre lo que estaba haciendo. Luego escuché una versión más profunda de mi propia voz, lo que me llenó de aprensión. El agente McKidd había escuchado las cintas y se estaba volviendo tan inestable como el Dr. Malister. Me advirtió que si no escapaba ahora, correría el riesgo de quedar atrapado como Malister. Necesitaba actuar rápida e inteligentemente para alcanzar la libertad. Buena suerte.